fenómeno que respondía tanto al fracaso de la reforma agraria del régimen de Velasco Alvarado como a la violencia de Sendero Luminoso en la región andina. El resultado de estas migraciones fue la creación de una cultura chicha y de una sociedad amorfa surgida, según Vargas Llosa, y lo cito, de la forzada cohabitación de millones de peruanos de origen serrano con los costeños o los pobladores occidentalizados de las ciudades andinas. Fin de cita. Este nuevo Perú informal había dejado de ser aquella sociedad dual que el indigenismo describía y se parece en algunos puntos al desaforado mundo de Chimbote que los zorros de Huarochirí no lograron interpretar o totalizar en la última novela de Arguedas. Para Alberto Moreiras, por otra parte, el suicidio de Arguedas marca el límite de la transculturación y de la etnoficción como proyectos culturales de integración a la modernidad que garantizarían la preservación de las raíces americanas y de las culturas autóctonas. En referencia al suicidio anticipado del autor, Moreiras afirma, lo cito, Arguedas will remove himself, the last man of the old cycle, so that a new cycle may begin, thus testifying to the final impossibility of transculturation. Se trata aquí de lo que Moreiras llama la transculturación orientada, y orientada específicamente hacia la conciliación de hispanidad e indigeneidad que caracteriza el proyecto literario de Arguedas desde sus comienzos. Lo que la novela de los zorros testimonia, por otra parte, es una transculturación desorientada que da origen, en el nuevo contexto urbano del Perú, a la cultura chicha y a una heterogeneidad lingüística que se puede interpretar como degradación o disolución lingüística, como lo hace Vargas Llosa, o como la dimensión lingüística de la informalidad social y económica de que hacen gala los migrantes de la sierra para sobrevivir. En cualquier caso, la etnoficción es superada en la última novela de Arguedas por la textualidad heteroglótica que despliegan los personajes. He aquí entonces dos lecturas de Arguedas como escritor límite, que lleva el indigenismo, la transculturación y la etnoficción a sus últimas consecuencias. Y esto a pesar de que la visión que tiene Vargas Llosa de la desindianización del Perú no es totalmente correcta. La diáspora andina no solo se disuelve en la entropía de una cultura chicha, como afirma Vargas Llosa con toda razón, sino que también incluye un movimiento de reflujo que preserva las identidades y tradiciones indígenas. Valga el ejemplo de los comuneros de Mayobamba, que menciona Peter Wynne en su libro Américas, y el de los migrantes de Cabanaconde, celebrados en el documental Transnational Fiesta. Las raíces culturales son portátiles. Para citar a James Clifford, roots become routes. En muchos casos, los migrantes de la sierra forman asociaciones que mantienen los lazos con sus comunidades de origen y regresan al territorio para celebrar fiestas o financiar mejoras materiales. Así todo, la pregunta de Vargas Llosa es válida si se la reformula en términos de la transculturación. ¿Qué queda de la transculturación en una sociedad post-indigenista? O si se quiere, en los estudios culturales latinoamericanos. Del mismo modo, podemos preguntar cuál es la versión postmoderna de la etnoficción si ésta, como afirma Moreiras, ha agotado su capacidad de incorporar el mundo andino al discurso de la modernidad. Hay respuestas parciales a tales interrogantes. Esta es una ponencia donde doy respuestas también, no solo planteo preguntas. En los estudios culturales latinoamericanos, por ejemplo, el concepto de transculturación ha sido revisado desde la perspectiva de las culturas híbridas, perspectiva puesta en juego por un conocido estudio de García Canclini en sincronía con teorías de la globalización. En García Canclini, las operaciones de hibridación son llevadas a cabo por el mercado, categoría inoperante en las teorías de la transculturación. Y también involucran las nuevas tecnologías informáticas y mediáticas, mientras que el discurso transculturador es notablemente y notoriamente low-tech. Un salto bastante importante. En cuanto a la etnoficción, su crisis se puede seguir en la obra de Arguedas, en la transición entre el bilingüismo transculturador de una novela como Los ríos profundos, a la heteroglosia desbordada del zorro de arriba y el zorro de abajo. En la primera todavía opera un modelo lingüístico y cultural sincrético,
mientras que en la novela de los zorros prima, en palabras de Lienhard, un caos sociolectal, y en las de Vargas Llosa una torre de Babel. Subyaciendo esta crisis se advierte una crisis disciplinaria en el interior de la antropología, que ya no podría explicar los nuevos fenómenos urbanos generados por los factores que desencadenaron el boom de Chimbote, a saber, el impacto del capital transnacional, la migración interna y la industrialización. Estas son respuestas parciales a las preguntas que yo mismo había postulado. Pero yo quisiera preguntar en qué medida El hablador de Vargas Llosa se puede leer como una revisión postmoderna del discurso arguediano, tomando en cuenta dos aspectos de esta novela que la acercan al contexto regional y nacional en que se inserta la obra de Arguedas. En primer lugar, el tema del hablador, más que la utopía arcaica del indigenismo peruano, desplazada ahora a la selva amazónica. El tema principal del hablador es el retorno uncanny, extraño, siniestro, unheimliche, de la problemática tercermundista que acosa y persigue, en inglés diríamos haunts, ¿no?, al intelectual cosmopolita latinoamericano. Recordemos el comienzo de la novela, cuando un personaje que se parece mucho a Mario Vargas Llosa va de vacaciones a Florencia y empieza a recorrer las calles, ¿sí?, viendo los monumentos, empapándose de la cultura renacentista, ¿no?, del cosmopolitismo, y entra malhadadamente, como dice él mismo, a una galería fotográfica donde se encuentra con una foto de un grupo de chunchos o de calatos amazónicos, como dice la novela, de indígenas amazónicos, de aborígenes, en el medio de los cuales hay un personaje que él cree reconocer, que va a ser en la novela Saúl Surata, su mascarita. La foto lo mira a él y lo emplaza, y ahí dice más o menos lo siguiente: qué mala suerte ser peruano o tercermundista, porque no puedo disfrutar de la cultura europea sin la mala conciencia de que el país me sigue llamando. Ese es el comienzo, ese es el tema de la novela, que también es el final de la novela tampoco lo olviden, porque al final, cuando el narrador autorial, que es este personaje que se parece mucho pero nunca se llama Mario Vargas Llosa, no puede describir el ambiente de Firenze sin recurrir a símiles amazónicos, tales como que los turistas inundan esa capital de la civilización, cito, como un río amazónico, o que la prosa de Machiavelli se caracteriza por selváticos ritornelos. No sé lo que significa eso, ¿no?, pero es interesante que describa un texto clásico de la cultura europea en términos amazónicos. El discurso narrativo se comporta como si se transpapelaran los lugares. La Amazonía está en Florencia. Y categorías como cultura y naturaleza. Pero en realidad se trata de dar cuenta de una obsesión que le impide al narrador disfrutar de sus vacaciones europeas y le exige una repatriación simbólica. Claro, el tema de la mala conciencia del intelectual latinoamericano europeizante o cosmopolita es un tópico literario que se encuentra, por ejemplo, en los poetas vanguardistas como Huidobro y Girondo, que regresan de Europa a reclamar su identidad y legitimidad americanas. Es un tema que Vargas Llosa quizás trata con ironía en El hablador, pero, lugar común o no, el misterioso llamado del Perú, que se deja oír en medio del refinamiento europeo, tiene ecos arguedianos, no solo por el retorno al indigenismo, aunque sea amazónico y no andino, sino también porque El hablador tiene ciertas afinidades con los ríos profundos, de las cuales menciono tres. Tanto el Ernesto de Arguedas como el Mascarita de Vargas Llosa son personajes aquejados de esa mistificación que Vargas Llosa llama utopía arcaica. En el ensayo sobre Arguedas, la utopía arcaica, Vargas Llosa se refiere al protagonista de los ríos profundos precisamente en esos términos, como aquejado por una utopía arcaica personal, y describe a Ernesto como un personaje que vive añorando una realidad pretérita, diluida y enriquecida por la memoria, un paraíso perdido asociado con las comunidades indígenas, con la lengua quechua y con las figuras protectoras de Pablo Maywa y Víctor Pusa, y que retorna en el pensamiento mágico religioso y en el culto de la naturaleza que presta a la novela su característico tono lírico. En El hablador, Saúl Suratas, alias Mascarita, tampoco se salva de tal dolencia. Pregunta el narrador autorial, cito: ¿creíamos de veras que el socialismo garantizaría la integridad de nuestras culturas mágico-religiosas? Pensándolo bien, éramos tan irreales y románticos
como Mascarita con su utopía arcaica y antihistórica. Ernesto y Saúl son entonces figuras paralelas, aunque en los ríos profundos, Mascarita, cuyo rostro está deformado por un gigantesco lunar que le cubre la mitad de la cara, tiene otra contrafigura, que es Antero, en los ríos profundos, el personaje que le presta o le regala el zumbayo a Ernesto. Cito a Arguedas. Antero tenía cabellos rubios, pero tenía muchos lunares en la frente. Candela le llamaban sus condiscípulos. Otros le decían en quechua Marcasca, el marcado, a causa de sus lunares. Pero el lugar común más pertinente de ambas novelas es la fabricación de un lenguaje etnoficticio para lograr una transculturación verosímil. Sobre esta creación lingüística en Arguedas, dice Vargas Llosa, y lo cito, Arguedas no fue un novelista preocupado por la técnica de la novela. En toda su vida de escritor, el único problema teórico que se planteó fue el de cómo hacer hablar en las narraciones que escribía en castellano a los personajes indios que en la vida real hablaban y pensaban en quechua. Fin de cita. Y por supuesto el consenso crítico es que es en los ríos profundos donde Arguedas logra con mayor eficacia ese mestizaje verbal, simbolizado en el nombre del zumbayu, es un vocablo que incorpora tanto un verbo castizo, zumbar, como esa terminación quechua que Arguedas explica al comienzo del capítulo titulado Zumbayu. Entonces, basándome en estos argumentos que hemos quejado, puedo refinar mi pregunta inicial, que les recuerdo ahora la siguiente. Podemos leer El Hablador como una revisión postmoderna del discurso arguediano, desgranándola en dos otras. ¿Cuál es el lugar de la transculturación e incluso de las culturas híbridas en el texto de esta novela? ¿Y es El Hablador el mismo tipo de etnoficción al que se suele afiliar el discurso literario de Arguedas? Una de las preguntas básicas. 5. Respondo someramente a esas preguntas. En cuanto al lugar de la transculturación y de las culturas híbridas en la novela de Vargas Llosa, basta considerar esa referencia textual al conjunto típico de incas que toca cada noche en Florencia frente a la iglesia de San Lorenzo y que se confunden con las multitudes de turistas que invaden Florencia cada verano. Ese conjunto típico, entre comillas, por supuesto no lo componen incas, sino, cito, 2 bolivianos y 2 portugueses de Roma que ensayaban una incompatible mezcolanza de fados y carnavalitos cruceros. Fin de cita. Por lo menos en lo que atañe a una posible dimensión transatlántica de la transculturación, aquí no hay tal. Las identidades originarias se deforman, se desfiguran en el viaje y se convierten en un espectáculo exótico apto solo para turistas. Es notable que en el estudio de Ángel Rama sobre la transculturación narrativa en América Latina, este proceso tenga una identidad marcadamente territorial. Los transculturadores de Rama son autores como Arguedas, Rulfo, Roa Bastos y García Márquez, que responden sobre el terreno, Chimbote, Comala, Macondo, a las pulsiones externas de la modernidad. Pero el escenario del Hablador es la globalización. Es escenario que le queda demasiado grande a un proceso como la transculturación que se plantea como una modernización del regionalismo latinoamericano, hecho de llanos y selvas, de vorágines y doña bárbaras. Tampoco se suscribe Vargas Llosa a la teoría de las culturas híbridas. Esa mezcolanza musical que infligen los falsos incas es un ejemplo temprano de la cultura chicha, que Vargas Llosa lamentará más tarde en su monografía sobre la utopía arcaica del indigenismo peruano. Tampoco hay una mirada homogenizante sobre la globalización en esa novela, sino más bien una visión, palabra que usa Vargas Llosa en El Hablador, caleidoscópica, proyectada sobre la actualidad por La Torre de Babel, el programa de televisión que Vargas Llosa tuvo a su cargo en 1981 y que forma parte de la trama y las redes simbólicas y discursivas de la novela. Esta visión caleidoscópica de la modernidad mundo, supera el alcance de la perspectiva dualista quechua-castellano del regionalismo arguediano. Y en cuanto al tema de la etnoficción, mi respuesta es que Los Ríos Profundos y El Hablador elaboran la mediación antropológica, y aquí me estoy refiriendo a González Echeverría, de muy distinta manera. En Arguedas, el conocimiento etnográfico legitima culturalmente los aspectos subjetivos de la narración. Nada más lejos de las intenciones de Arguedas que hacer pasar gato por liebre, que es lo que hace Vargas Llosa
enmascarado de mascarita en el hablador, cuando pretende fundamentar las narraciones de su hablador en un conocimiento interno de la cultura machigueña. En realidad ni siquiera lo pretende, o deja de pretenderlo en algún momento, sino que descaradamente explota materiales literarios occidentales, Borges, Kafka, las historias del Antiguo Testamento, para fabricar un simulacro etnográfico en que todo es literatura y que ha dejado de legitimar la ficción narrativa desde una perspectiva, diríamos, científica. Y el último punto que no puedo desarrollar por la falta de tiempo es que el contraste entre la visión cosmopolita del hablador y la perspectiva regionalista del discurso arguediano remite al debate de finales de los años 60 entre Arguedas y Cortázar. Y si hay tiempo después, podríamos volver sobre eso. Pero por ahora lo dejo aquí. Gracias. Gracias. Vamos a ir ahora con nuestra segunda presentación. Doctor Juan Armando Eple. Juan Armando Eple, chileno, profesor de la Universidad de Oregón. Recibió su licenciatura en Chile en 1971, el Master of Arts en 1977 y el PhD por la Universidad de Harvard en 1980. Sus áreas de interés abarcan la literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX, el microcuento latinoamericano, y entre sus publicaciones, las últimas, cabe destacar el temario Cordillera, conversaciones sobre Violeta Parra y la nueva canción chilena, que es un poco el tema que vamos a ver con su presentación también, en su relación con la griega. Aproximaciones al neopolicial latinoamericano, ediciones Lab de 2009 en Chile, Actas de Palo Alto, la obra literaria de Fernando Alegría, Santiago Mosquito de Torres del 2000, El arte de recordar, ensayo sobre la memoria cultural de Chile, Mosquito también, Institute for the Studies of Ideologies and Literature, 1994, Juan Armando Epe y Patricio Manza, Actas del Cazador en Movimiento, una autobiografía literaria, Santiago Mosquito de Torres del 1991, y dentro de su obra creativa también tenemos un libro que lo tengo aquí, y está abajo, para leerte mejor, una linda edición de Mosquito Comunicaciones del 2010, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo que vamos a escuchar se llama José María Arguedas y Violeta Parra. Muy bien, gracias. Entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 1967 se realizó en la Universidad Católica de Chile la Semana de Violeta Parra, un evento dedicado a reconocer la labor creadora de la artista fallecida el año anterior. Esta celebración incluyó la presentación de grupos folclóricos, escritores, músicos y académicos. Hubo además una mesa redonda donde destacados especialistas en distintos campos artísticos analizaron el legado de Violeta Parra. La grabación magnetofónica de la mesa redonda fue publicada posteriormente en la revista de Educación dirigida por Enrique Bello. En este coloquio destacaron las extensas y precisas intervenciones de José María Arguedas, quien demostró un sólido conocimiento de la obra de la artista homenajeada y a la vez una redundancia, una familiaridad con los Parra, con toda la familia Parra. Es importante indicar que José María Arguedas tuvo una relación muy afectuosa, casi filial, con Chile y también con varios integrantes de la familia Parra, como se atestigua en sus cartas a Pedro Lastra. Sobre lo primero expresa en una carta de 1963: por eso adoro Santiago, quienes descubrieron mi inmadura naturaleza, estimaron lo que en ella hay de bueno y me ayudaron a crecer. Me amaron sin interés ninguno, como lo hizo mi padre. Espero estar con ustedes un largo tiempo. Sé que no los fatigaré y que ustedes seguirán siendo indulgentes, sabios y fraternos conmigo. Sobre su vínculo con los Parra, Pedro Lastra recuerda: en las otras relaciones tenemos a Nicanor Parra, en cuya casa se quedó durante un tiempo y allí se vinculó con la familia, especialmente con Roberto Parra, que le parecía una figura muy ejemplar y casi legendaria de la cultura chilena, querida y querible.
cierra comillas. ¿Qué le atraía en especial a Arguedas la obra y personalidad de Violeta Parra? ¿Qué afinidades subyacen en su valoración de la artista chilena? En su libro Violeta Parra, la última canción, Leonidas Morales propone un paralelo que nos parece importante. Comillas, la problemática de la creación de Violeta no aparece solitaria dentro de este contexto. Muestra correspondencias en aspectos fundamentales con la de otras creaciones latinoamericanas. Pienso sobre todo en la obra narrativa de Juan Rulfo en México y la de José María Arguedas en el Perú. Los paralelismos comienzan dándose fuera de las obras. Los tres han nacido en fechas aproximadas: 1911 Arguedas, 1917 Violeta y 1918 Rulfo. Las trayectorias biográficas son asimismo similares. En la primera etapa, las vivencias determinantes de la identidad han tenido lugar en un medio cultural campesino de pequeños y antiguos pueblos, para luego en la segunda etapa entrar a la experiencia corrosiva del mundo urbano. Para los tres, por último, la década del 40 es de aprendizaje y gestación, y las del 50 y del 60 el periodo en que salen a la luz pública las obras definitivas. Voy a saltar una parte de esta cita para seguir. En efecto, los procesos de modernización que se viven a partir de los 40 en América Latina se caracterizan por acentuar los modelos de vida influidos por las modas provenientes ahora de Estados Unidos, que antes eran de París, por un lado, y las expresiones de la vanguardia europea, por otro. Lo primero está espléndidamente narrado en la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, de 1986, que describe la norteamericanización de México durante la presidencia de Alemania. Ya en 1938, en su libro Canto Quechua, Arguedas reacciona contra la occidentalización de la cultura peruana, levantando como alternativa una cultura de raíz auténticamente indígena, hasta entonces marginalizada. Comillas, el pueblo mestizo indígena tendrá sus intérpretes propios en literatura y en música antes que en pintura. Será un arte de entraña popular, un arte multitudinario en el cual el pueblo de ascendencia indígena se encontrará. El día en que el mismo pueblo indígena sea dueño ya de su propio destino y dueño entonces de medios de expresión superiores, ese día en el Perú, pleno de juventud, se desarrollará vigorosamente el arte, obra y expresión del mestizo y del indio, libre ya de los obstáculos que la inferioridad social le imponen ahora. Ese arte expresará las emociones, todos los sentimientos del alma indígena, por lo que en estos tiempos tiene de más hondo y propio, y será la realización del ideal estético de un pueblo que ha logrado conservar a través de varios siglos de persecución las principales características raciales, lo más íntimo de su personalidad espiritual. Cierro comillas. Arguedas concebía el folclore no como un arte del pasado o esencialista, sino como una producción dinámica en permanente desarrollo, un arte inserto en un mundo social y racialmente diferenciado. Para el escritor, Violeta Parra representa al artista capaz de reivindicar el arte ancestral de su país, reposicionarlo en un medio que está condenándose estas expresiones a la marginalidad y darle una nueva vida. Comillas. Yo creo que el caso de Violeta Parra es uno de los más excepcionales e interesantes de cuantos se puedan presentar en el arte latinoamericano. Me atrevo a decir esto porque desde hace muchos años me quedaba reflexionando
cada vez que llegaba la oportunidad de escucharla directamente. El arte que crean los negros, los indios, los mestizos, es considerado como un arte inferior. Por lo tanto, ese arte sirve para diferenciar a estos grupos, para segregarlos e incluso para menospreciarlos. Por otro lado, y es una de las características generales del folclore, todo el arte que crea la gente que no ha conseguido llegar a las escuelas o a las universidades, que ha mantenido una fuente de inspiración en formas pasadas, como testimonios históricos de grupos llamados cultos o predominantemente de las sociedades, también es considerado folclore. Y también esto es un elemento diferenciante y hasta disgregante. Sin embargo, algunos artistas, grandes creadores, han logrado convertir estos elementos diferenciantes en elementos unificantes. Creo que Violeta Parra está en este nivel. También Argueda celebra en Violeta Parra la capacidad de crear una obra original, muy personal, basada en su identificación con el etos popular y especialmente campesino. Comillas. Consideremos el caso de Violeta Parra. No es ya la imitadora, no ya la que se aproxima al pueblo, a la fuente creadora del pueblo con simpatía. Es en cambio el caso de una identificación total, absoluta, especie de sed insaciable, al punto que llega a confundirse de la manera más total y profunda con el mensaje que contiene el folclore, sea este negro, mestizo, blanco, europeo, chileno, que tiene una aptitud genial para esta identificación. Mediante tal identificación, la artista crea obras de una originalidad que no puede ser confundida con ninguna otra. Al identificarse y crear sobre manifestaciones folclóricas caracterizantes de las clases sociales o de razas a las cuales se consideran inferiores porque por el hecho de haber sido marginadas, esas razas mantienen características al mismo tiempo distintas, la artista realiza el milagro de lanzar todos estos elementos diferenciantes y segregantes como un elemento unificador, universalizador y no solamente en el plano nacional. Argueda, cierra comillas, Argueda destaca en especial el coraje y la convicción hasta agresiva de Violeta Parra para defender su punto de vista y la legitimidad de su arte. Cito, ella era una fuerza que se encontraba cargada de una conciencia sumamente lúcida de su propio valer, y a través de del valer, de la calidad, de todo lo que ella había buscado y encontrado en las clases populares. Cierro comillas. Argueda habla en un momento en que está surgiendo en Chile la llamada Nueva Canción Chilena, un movimiento poético musical que se caracterizó por incorporar instrumentos y ritmos de otros países, dándole un sesgo latinoamericanista a la canción. Los cantautores de la nueva canción, y lo mismo hace Arguedas, identifican a Violeta Parra como la precursora de esta etapa creativa. Yo he dicho, cito, yo he dicho que Violeta Parra es una artista vinculada a Chile con el mundo, a través de un arte cuyas fuentes están en el folclore. Me complace muchísimo que el pintor y profesor que acaba de hablar, Martínez Bonatti, haya estado en el fondo totalmente de acuerdo con nosotros. Pero tenemos que estar también de acuerdo con Manuel Dannemann, en que el folclore es en sí mismo un conjunto de lados característicos de distintos grupos o estratos sociales. Eso es así. El ideal es que no sea así, pero no lleguemos a vincular, que nos lleguemos a vincular todos. Doy dos ejemplos. Hasta hace unos 30 años en Lima era un acto temerario tocar quena. Lo consideraban salvaje, hasta lo podían a uno meter a la cárcel.
Eso quiere decir que quien tocaba la quena era un sujeto marginado, menospreciado. Ahora la quena es un elemento unificador, y lo es en Chile por obra de Violeta Parra, que incorporó la quena e incluso el charango. El charango es considerado como un instrumento vergonzante en el Perú, porque es instrumento de mestizos. Bueno, y continúa desarrollando esta situación de la relación, hablando del folclore, como un punto de encuentro o de inserción de lo popular, lo campesino en las culturas urbanas. Por último, y en esto coincide con los demás panelistas, Arguedas ve en Violeta Parra a una figura genial, representativa del arte moderno, que vive el drama de las grandes contradicciones de su tiempo y que logra universalizar este saber popular. Y cito, otra vez, 5 minutos, justo voy a terminar. Pues Violeta Parra no es una artista solamente chilena. Sus fuentes, sus raíces no pueden ser felizmente más chilenas. Ella es lo más chileno de lo más chileno que yo tengo la posibilidad de sentir. Sin embargo, es al mismo tiempo lo más universal que he conocido en Chile. En ese sentido es sin duda, y dispensen las vehemencias con que hablo, porque yo no soy un científico, soy sobre todo un modesto creador, que la obra de Violeta Parra se convierte así en una fuente la más iluminadora, la más fecunda para todo tipo de creador, porque allí se encuentra la palpitación de la gente más pretérita, de la gente más menospreciada, más segregada, que por lo mismo de haber creado en ese estado un tanto de marginalidad, de sufrimiento, crea obras que constituyen un mensaje pleno de fuerza. Estoy de acuerdo en que la obra de Violeta Parra se convertirá muy pronto en un vínculo americano que trascenderá a los otros países, porque en ella está contenida esta amalgama formidable que es Chile. Por eso yo, como peruano, que vengo de muy abajo, que soy un sujeto surgido del puro folclore, cuando escuché a Violeta Parra en su carpa, me sentí verdaderamente estremecido y al mismo tiempo iluminado, lo más genialmente individual y al mismo tiempo lo más genialmente popular. Cierra comillas. Podemos concluir por ahora afirmando que José María Arguedas vio en Violeta Parra un paradigma creativo y un reflejo realizado de su propio proyecto cultural y literario, con sus batallas y sus sueños. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la última de las presentaciones. El doctor John Lonó se doctoró en literatura latinoamericana en Princeton University en 1994. Su tesis doctoral precisamente trabaja sobre José María Arguedas, trabajo el aspecto antropológico de la obra de Arguedas. El doctor Landreau trabaja en the College of New Jersey desde 1992, enseña español y literatura latinoamericana. Entre sus ensayos publicados recientemente destacan Fighting Words, Obama, Masculinity and the Rhetoric of National Security, Third Space, Journal of Feminist Theory and Culture, en 2011, en la edición de mayo, Queer Intersubjectivity, ¿está bien así pronunciado? Intersubjectivity. ¿Sí? Doing and Undoing Masculinity in Women's Studies, Men and Masculinity, en junio del 2011, y también del libro Queer Masculinity as a Critical Reader in Education, editado en coautoría con Nelson Rodríguez y Monica Springer del 2011 también. El trabajo que vamos a escuchar es The Solitude of Masculinity y José María Arguedas sobre él. Gracias. Cuando vi que los panelistas iban a presentar en español, yo traduje también el mío en español, pero hace muchos años que no trabajo en español, así que me van a tener que perdonar las torpezas que hayan. Me trasladé al Departamento de Estudios de la Mujer y del Género hace como 10 años
así que no trabajo, por eso no trabajo en español desde hace muchos años, y no trabajo Arguedas, pero cuando vi esta conferencia decidí, bueno, me voy a meter y a ver si releo Arguedas desde la perspectiva del género. Y precisamente mi trabajo hoy trata del tema del género en Arguedas y en particular la representación de la masculinidad en su obra. Planteo la siguiente tesis: que el rechazo de las formas dominantes de la masculinidad es uno de los ejes más importantes alrededor de lo cual gira su obra literaria, que puede ser una tesis un poco sorprendente, y que además este rechazo distingue su obra de la obra de muchos de sus contemporáneos literarios peruanos y latinoamericanos. Planteo esta tesis no con la intención de desplazar el acercamiento crítico a Arguedas más común y familiar, es decir, el acercamiento que lee su obra en el contexto de los debates sobre lengua y cultura en el Perú. Propongo leer lo que podemos llamar la política explícita sobre lengua y cultura en su obra en consonancia con una política de género más implícita y probablemente inconsciente sobre género y masculinidad. Mi análisis se enfocará en la representación de masculinidad en el primer capítulo de Los Ríos Profundos y en Don Antonio, que es el cuento que cierra el ciclo de 4 cuentos que constituyen Mundo. Ambos textos se organizan alrededor de un protagonista joven, el niño Ernesto en Los Ríos y el niño Santiago en Don Antonio, cuyas circunstancias se suelen interpretar metonímicamente como representaciones más o menos fieles de las del mismo autor. Es decir, son figuras que participan en el espacio autobiográfico en que escribe la obra de Arguedas. Dado el caso de que históricamente la recepción crítica de Arguedas se fundamenta sobre la autoridad que este punto de vista le otorga a su obra, conviene enfocar un análisis de la masculinidad justo sobre estos autopersonajes tan claves. Acabo de mentir porque por cuestiones de espacio solo voy a tratar el primer capítulo de Los Ríos Profundos. Empiezo con una pequeña reflexión sobre la curiosa invisibilidad del tema de la masculinidad en la crítica de Arguedas. Y esta sección lleva un epígrafe que viene de Sherlock Holmes. Watson le pregunta a Holmes, "Is there any point to which you would wish to draw my attention?" Y Holmes le dice, "To the curious incident of the dog in the nighttime." Y Watson le dice, "The dog did nothing in the nighttime." Y Holmes, "That was the curious incident." Voy a volver a ese cita al final. Muchos de los protagonistas en la narrativa de Arguedas encarnizan una masculinidad que no coincide con las formas dominantes de identificación de género. Estos son personajes que se sienten hondamente enajenados del orden social racista y patriarcal que los rodea, que están traumatizados por la violencia y cuyas personalidades están marcadas por rasgos contrarios a las normas de la masculinidad dominante de su ambiente social. Me refiero no solo a personajes como Ernesto y Santiago, pero también me parece que estos narradores autobiográficos, por ejemplo en El Sexto y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo también, son personajes, como personajes se interpretan como figuras de sufrimiento. Irónicamente, la masculinidad extraña y enajenada de estos personajes generalmente no se reconoce en la crítica como signo de género. Como personajes se interpretan como figuras de sufrimiento, forasterismo, hibridez, testimonio y resistencia dentro del contexto político, lingüístico y cultural del Perú, pero no como figuras que rechazan, resisten y sufren dentro de un contexto de relaciones de género. Como diría Sherlock Holmes, esta invisibilidad es curiosa. Entonces, la pregunta que organiza mi trabajo es: ¿qué pasa si presuponemos que la representación de la masculinidad de hecho tiene peso e importancia en la vida?
Ahora paso a un análisis del primer capítulo de Los Ríos Profundos. En el primer capítulo de Los Ríos Profundos, el niño Ernesto descubre en Cusco un mundo antiguo y hermoso, pero también torcido por la violencia. Cuando camina por las antiguas calles de la ciudad, se asombra frente a los enormes muros incaicos y los siente como si fueran seres vivos. Inundado de memorias de las comunidades quechuas en que ha vivido y de asociaciones verbales quechua, trata de comunicarse con ellos y de compartir con su padre su alumbramiento. A través de su comunión con los muros, Ernesto se vincula con la colectividad, con la memoria y la historia andinas. Intuye la violencia de esa historia en la juxtaposición entre los muros incaicos y la arquitectura colonial que se levanta sobre ellos. Cuando le pregunta a su padre quién vive en las mansiones, su padre le contesta que los dueños son los señores avaros, y sorprendido, Ernesto vuelve y le pregunta si el Inca permite que vivan allí, y cuando el padre dice que no, los incas están muertos, responde, y cito, pero no este muro, porque no lo devora si el dueño es avaro. Este muro puede caminar, podría elevarse a los cielos o avanzar hacia el fin del mundo y volver. ¿No temen los que viven adentro? Julio Ortega ha comentado que la forma cultural con que Ernesto denuncia a los terratenientes constituye un intento de reivindicar la capacidad de un modo andino de percepción y comunicación para desafiar la ideología de la dominación. Estas observaciones sobre Ernesto y lo que significa su testimonio sobre el mundo andino son indudablemente importantes. De hecho, estos comentarios de Ortega son un ejemplo de lo que viene a ser la forma crítica más convincente e importante de leer a Los Ríos Profundos. Pero no obstante, hace falta observar que Los Ríos Profundos también cuenta una historia íntima de un niño que viaja con su padre, que vive en Abancay, que asiste a una escuela para muchachos, que anda solo por los campos en busca de la ternura que no se le brinda, que le brinda la naturaleza. Esta es la historia de un muchacho cuyo modo de ser y pensar y sentir se desentonan con el mundo que lo rodea, y en particular con las normas dominantes de masculinidad que caracterizan ese mundo. Ahora, para explorar este tema, quisiera enfocarme en las relaciones que tiene Ernesto con los tres hombres que aparecen en este primer capítulo, que son su padre, el viejo y el pongo. Y empiezo con el viejo. Cuando Ernesto conoce al viejo por primera vez, el viejo lo trata de tú. ¿Cómo te llamas? Y Ernesto contesta, y cito, yo estaba prevenido, había visto el Cusco, sabía que tras los muros de los palacios de los incas vivían avaros. Tú, pensé, mirándolo detenidamente. Los amaros del palacio de Huayna Cápac me acompañaban aún. Estábamos en el centro del mundo. Me llamo como mi abuelo, le dije. Señor, ¿no soy tu tío? Ernesto, alentado de las imágenes del Cusco incaico, niega a sojuzgarse. Negarle su nombre es una manera de negar su autoridad. Y como muchos han comentado, la oposición terca de Ernesto a la autoridad del viejo invierte a nivel simbólico a la subordinación violenta de los quechohablantes por los señores hispanohablantes. Esta inversión además llama la atención por su semejanza al tropo de poner las cosas al revés, que es tan común en la tradición oral andina. Sin embargo, es importante ver que es también un rechazo simbólico de parte de Ernesto del modelo de autoridad masculino encarnizado por el viejo. Niega conformarse con las normas de comunicación con el viejo porque traicionaría lo que sabe de él, que su poder y autoridad se fundamentan en el abuso y la violencia, a pesar del hecho de que Ernesto se encuentra del lado benévolo y familiar de esa violencia. Me llamo como mi abuelo, le dice. Sarah Ahmed, en su acercamiento fenomenológico a la cuestión del género, plantea lo siguiente, que uno hereda la masculinidad o la feminidad normativa como un regalo social. Aquí ella está pensando en Marcel Mauss, ¿no? El regalo le obliga a uno a devolver algo de valor semejante a quien se lo haya dado. Decir sí a la herencia de la familia normativa, a las normas del género,
se convierte en obligación que se repaga con una complicidad que confirma precisamente lo que uno ha recibido. En este caso, cuando Ernesto rechaza la autoridad del viejo, rechaza no solo su autoridad como señor, rechaza también el regalo social de la masculinidad, rechaza esa herencia familiar y sus obligaciones. El rechazo de Ernesto del privilegio y de las formas masculinas en que se realiza en su encuentro con el viejo se hace contraste con los intentos patéticos de establecer alguna conexión humana con el sirviente degradado del viejo, el pongo. Ernesto narra su segundo encuentro con el pongo de manera siguiente. El pongo esperaba en la puerta, le hablé en quechua, me miró extrañado. ¿No sabe hablar?, le pregunté a mi padre. No se atreve, me dijo. Taita, le dije en quechua al indio, tú eres cusqueño. Manan, contestó, de la hacienda. Tenía un poncho raído muy corto, se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre, no pude contener el llanto, lloré como al borde de un gran lago desconocido. Aquí Ernesto trata al pongo con una combinación de ternura y respeto como taita, padre, y le pregunta sobre su identidad y sus orígenes, si es cusqueño. Le pregunta entonces, pero el pongo es un hombre tan degradado que ve sus orígenes en términos de su pertenencia al viejo. Soy de la hacienda, le dice. El espectáculo de la humillación psíquica del pongo le produce en Ernesto una sensación de soledad y tristeza. La empatía que siente por él y su intento de comunicarse con él en quechua no son suficientes como para ser un antídoto contra el veneno acumulado de su subyugación. Aquí la arrogante autoridad del viejo, articulado en español, tiene su contraparte en el silencio inaguantable del pongo en quechua. En realidad, la forma disponible de la masculinidad dominante encarnizada por el viejo y legitimada por la herencia familiar es directamente responsable por imposibilitar las formas añoradas e imaginadas por Ernesto de ternura y comunicación con el pongo, y que Ernesto asocia con la palabra taita, padre. Cuando Ernesto le brinda al pongo su amistad, en efecto imagina la posibilidad de una forma de ser muchacho y de ser hombre que no reproduzca las desigualdades y crueldades del orden neocolonial y patriarcal representado por el viejo. Ahora paso a las relaciones con el padre. Las relaciones entre Ernesto y su padre en este capítulo son complejos y subrayan la tensión entre lo que Ernesto desea y lo que rechaza en cuanto a la conexión con otros. Por ejemplo, cuando Ernesto trata de comunicarle a su padre las ideas y sentimientos que le producen los muros incaicos, su padre se muestra incapaz de entender lo que el hijo le dice y, más importantemente, de devolver la intimidad que le pide. Papá, le dije, cada piedra habla, esperemos un instante, no oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. En otro momento el papá también le dice, cuando está muy exaltado Ernesto sobre los muros, viendo los muros, le dice, estás alterado. Lo triste de estos intercambios es que el anhelo de Ernesto de establecer una conexión con su padre, expresado en el lenguaje de la memoria, el deseo y la magia, no lo entiende y no lo acepta su padre. Su hijo encarniza una suerte de masculinidad, una forma de ser muchacho que él considera equivocado, confundido, disparatado. Por esta razón no es capaz de completar el circuito comunicativo iniciado por el hijo. En términos afectivos se aleja de Ernesto justo en el momento que le pide su presencia. Lo abandona y se cierra a lo que es un regalo de intimidad que su hijo le pide y que también le ofrece. ¿Por qué? Porque encuentra profundamente desorientador lo que le pide su hijo. Las palabras con que escuchar y responder a su hijo no están en su vocabulario de hombre.
no reconoce lo perspicaz de lo que percibe el esto de los muros, no entiende el lenguaje mitológico con que le habla. Rechaza no solo a lo que dice, rechaza su forma de ser. Estás alterado, hijo, le dice. La soledad terrible de Ernesto en este capítulo y en toda la novela se debe en gran parte al hecho de que navega el mundo de Abancay prácticamente sin encontrar modelos para confirmar o legitimar su modo de ser, ni reciprocidad fiable de sus gestos de amistad, ternura y conexión. Rechaza absolutamente las formas violentas y abusivas de relacionarse que caracterizan la masculinidad dominante, mientras la memoria, la naturaleza y la cosmovisión indígena son sus únicas fuentes de sustentarse, precisamente porque casi no encuentra ningún modelo para el tipo de muchacho que es y que quiere ser. Ahora, paso a mi conclusión. Los dos críticos, y esto no estoy totalmente seguro porque hace años, como dije al principio, que no trato la obra de Arguedas ni la crítica de Arguedas, pero en mi época los dos críticos que habían tratado el tema del género en Arguedas y el tema de la sexualidad eran Sara Castro y Roland Forks. Ambos afirman que la mujer en la ficción de Arguedas aparece o como Madonna puta, y sobre esta base adelantan una interpretación de su obra en términos freudianos como la expresión de una clásica perspectiva masculina que en el caso de Arguedas también insisten es bastante neurótica. A partir de este punto de vista, Forks en particular llega a conclusiones un poco exageradas. A partir de este punto de vista, Forks plantea la pérdida que sufrió Arguedas todavía muy joven de su mamá se codifica en las novelas en la representación contradictoria de la mujer y más importantemente en el desplazamiento de su añoranza maternal hacia la lengua y la cultura quechuas y hacia la naturaleza a medida que la naturaleza se reconoce como extensión de la cultura. A mi parecer, este tipo de acercamiento freudiano es limitador por varias razones. Ignora el carácter relacional del género y en el sentido de que separa o aísla la representación de la mujer de la representación del hombre, la feminidad de la masculinidad. Y esto es particularmente notable, por ejemplo, cuando uno analiza a personajes como Ernesto en Los Ríos Profundos o Santiago en Amor Mundo, en términos de cómo se relacionan a las distintas formas de masculinidad y feminidad con que tienen contacto. En el caso de Forks, el modelo freudiano sirve para simplificar lo que es realmente difícil en Arguedas y lo convierte en un efecto de su neurosis psicosexual. En general, diría yo, creer demasiado en la leyenda autobiográfica de Arguedas lleva muchas veces a las interpretaciones que ven a su obra como producto intuitivo o inocente de su propia vida, y en este caso como un producto del abandono y la trauma sexual que sufre de niño. Estos son interpretaciones que confunden el efecto literario del espacio autobiográfico arguediano con lo que se supone es la verdad de la relación entre autor y obra en su caso. A fin de cuentas, este tipo de acercamiento, a veces sin intención y a veces con intención, que sería, creo yo, el caso de Vargas Llosa, a mi modo de ver, disminuye la importancia y la complejidad del proyecto literario de Arguedas. Creo que la intersección de género, lengua, cultura y autobiografía en Arguedas es algo mucho más complejo y mucho más interesante que un acercamiento freudiano basado en evidencias biográficas nos permita ver. En Los Ríos Profundos escuchamos la voz de un muchacho, como se describe a sí mismo, lo dejan solo a, entre comillas, recibir la corriente poderosa y triste que golpea a los niños cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego. En la voz de este muchacho se escucha la denuncia del orden social que oprime a los andinos y que legitima la capacidad contestataria de la cultura andina, pero también se escucha una queja y una protesta
en contra de las masculinidades violentas y enajenadoras. La voz de Ernesto atestigua la posibilidad de una forma alternativa de ser muchacho y de ser hombre. Este es uno de los factores que hace que su actitud en Cusco desoriente tanto a su padre. Antonio Cornejo Polar dice que hay una paradoja dolorosa en los intentos de Ernesto de establecer vínculos con la naturaleza, con los otros muchachos, con las chicheras y con los colonos en Ríos Profundos. La paradoja es, y cito, mientras más penetra Ernesto en el mundo, o mientras más penetra el mundo en él, más clara y agobiadoramente siente su inestable y trágica presencia desgajada, marginal y solitaria en el mismo mundo. La cuestión de la masculinidad y por extensión del género está en el corazón de esta paradoja. Su soledad y su resistencia al orden social dominante incluye muy fundamentalmente un rechazo de las formas dominantes de la masculinidad. La 18, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a abrir nuestra conversación. Yo quisiera partir preguntando ayer en la mesa redonda, sin mesa, que se discutían algunos aspectos de la obra de Arguedas. Alguien mencionó como una hipótesis, ¿no?, esta discusión entre Arguedas y Cortázar como un posible detonante del suicidio de Arguedas. Y el doctor Gutiérrez está desarrollando esa idea a partir del contraste entre las dos obras, no la hipótesis, sino el diálogo entre Cortázar y Arguedas. Si pudiéramos desarrollar un poco esa idea del contraste entre los ríos profundos y el hablador, como remitiendo al debate del final de los años 60. Tu lectura es muy interesante, pero yo no había dicho todavía que iba por ahí. Ese debate, entre otras cosas, lleva a la pregunta por el suicidio de Arguedas, pero es lo que estaba pensando. Bueno, yo creo que hay una relación interesante entre los ríos profundos y el hablador, obviamente porque estaba hablando de esto hoy día. Hay una especie de salto, ¿no?, entre el regionalismo de los ríos profundos y el cosmopolitismo del hablador. Y ese es el debate de Arguedas y Cortázar, que terminó en el 69. ¿Qué era más legítimo para el escritor hispanoamericano? ¿Escribir desde París o escribir desde Abancay? También se discutía el grado de modernidad alcanzado por el narrador hispanoamericano, que se medía en términos de su profesionalización. Cortázar era profesional, Arguedas no. Bueno, yo tengo algunas teorías sobre cómo se reformula ese debate en la relación entre el hablador y los ríos profundos, pero es cierto que lo mencioné acá porque ayer escuchamos una especie de teoría muy tirada por los pelos, ¿no? Cortázar mató a Arguedas. En realidad ese debate es solo una instancia muy específica de un discurso generalizado de ruptura en los años del boom. El boom se definió en contra del regionalismo y del indigenismo, reclamando la autonomía de la literatura. La novela ya no valía porque era útil, tenía cierta perspectiva social, o quería reformar a la sociedad, o tenía valor político. Era valiosa en sí misma, ¿no? Era autónomo, era un género autónomo, un discurso autónomo por sus propias instituciones y protocolos. Pero la cuestión del suicidio es, no importa tanto para mí, por lo menos, por qué se suicidó. Y hay gente aquí que lo conoció personalmente, quizás ellos tengan otro punto de vista. No importa tanto el por qué se suicidó, porque entonces si decimos porque estaba deprimido, eso no lleva a ningún sitio. Lo que importa es el suicidio como legado. ¿Qué hacemos los críticos con el suicidio de Arguedas? ¿O qué hacen los admiradores de Arguedas? Los que no son académicos, con el suicidio de Arguedas. Acá obviamente lo que yo he dicho es que siguiendo a Vargas Llosa y a Moreiras y a otros, porque hay otros que dicen lo mismo, marca el final del indigenismo, de la transculturación, de la etnoficción, y abre una pregunta, o sea, porque no se pueden negar esos tres términos. Yo creo que se superan, pero sin negar, se superan conservando las huellas de una etapa anterior en la producción cultural y literaria posterior a Arguedas, los últimos 40 o 50 años. En cuanto al suicidio, lo único que quiero decir acá es fascinante como en el último diario del Zorro de Arriba dice algo más o menos dice esto:
dejo aquí mi novela casi inconclusa. Es una frase muy rara. Y que solamente se puede interpretar con relación a un suicidio que él ya veía, que ya estaba a punto de realizarlo. O sea, la dejo casi inconclusa. No puede terminar la novela, pero puede terminar el acto de escribir la novela. Y es casi imposible no dar un valor simbólico a ese suicidio. Entonces vuelvo atrás a lo que decía antes, de que justamente por eso yo empecé a pensar en su figura como escritor límite, ¿no? Y a partir de ahí, de esta ponencia. Pero también no quiero para nada achacarle al pobre Cortázar. O sea, no quiero que Cortázar cargue con el muerto, ¿no? Porque es un absurdo. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo tengo una pregunta o comentarios muy interesantes. Y no sé si son sugerencias, pero en los 90 muchos antropólogos, historiadores, críticos literarios han comenzado a hablar sobre el retorno del indio, en el sentido del retorno de la identidad de indígena como una fuerza de poder, una fuerza política. Y podemos verlo no solamente en el mundo andino, sino en América Latina, sino globalmente, James Clifford especialmente. Entonces, cuando Vargas Llosa dice que el indio desaparece, ¿para quién desaparece? Cuando él dijo que es una identidad solamente para turistas, bueno, tal vez para los turistas, porque como hemos visto en Bolivia, es una fuerza no solamente de identity politics, sino una de las fuerzas más importantes en el mundo de globalización. Por eso yo creo que la crítica de Moreras tiene mucho más en común con Vargas Llosa que uno pensaría de un crítico, pero... Sí, por la falta de agencia, ¿no? Dices tú, la falta de agencia del sujeto indígena. Y también porque podemos ver de la obra de Arguedas, él habla de la desesencialización de la identidad de indígena. Entonces, he prepares us for our moment in a way that Moreras, I don't think, reads into it. He reads in the end of something, and I think Arguedas is a limit in the sense that he's producing us for, in fact, what has come, rather than what Moreras foresaw. Yeah. Hay un sujeto indígena de la globalización. You're totally right about that Arguedas could not foresee. O tal vez lo vio mucho más en el Zorro que el hablador. Bueno, Vargas Llosa sort of avoids that sujeto indígena, so I have to say that. But that is a very good point, and you have to relate this new indigenismo a la Ecuador, a Bolivia, al sur de México, de Chiapas, ¿no? Ajá. You're totally right about that. Y el mundo amazónico. Sí, sobre Brasil. todo cuando Sting trae a ese jefe Raoni y lo pone en televisión en Nueva York, ¿no? Las plumas amazónicas, and Pierre Cardin, what, a tie or jeans or something else. Sí, Pero ahí está la parodia también, ¿no? La reificación de la identidad indígena. Sí, pero están usando las identidades para ganar poder conscientemente los indígenas también. I'm not so sure about that. Yo creo que hay un sistema de cooptación. I think they use it. I think they use the Green Movement. I think they use Sting. I mean, I think it probably goes both ways, but they got what they wanted. I'd like to think that, yeah. Perdón, pero sí. Okay. Bueno, tengo más, pero podemos hablar, no quiero terminar. Yo quisiera decir Chile, en el que asistieron Vargas Llosa, Marechal, Rulfo, Onetti. Yo participé de la organización de ese evento, así que estuve bastante interiorizado, y uno de los invitados fue José María Arguedas, que no pudo asistir por razones de salud, estaba en Santiago. No, en algún momento se difundió en el Hotel Crillon, donde se realizaban en Santiago las primeras reuniones, después se trasladaron a Valparaíso, una foto de Onetti con Rulfo. No sé si ustedes la han visto. Es una foto magnífica, ¿no? Y alguien, creo que fue Marta Traba, que estaba presente, puso un cartel debajo, decía: este es el verdadero hombre, ¿no? Y eso fue realmente muy impactante también, porque llamó la atención sobre esta especie de, como les decía yo, de uso excesivo, abusivo, limitador, reduccionista de este término. Entonces, ¿de qué hablamos?
Enseguida, cuando se plantea la posibilidad de hacer una lectura de la realidad andina, fundado en la vida y en las peripecias de los personajes de la piedra, yo creo que se reduce también considerablemente, porque hay ahí una dimensión que va mucho más allá de lo que es la problemática andina en sí misma, ¿verdad? Y proyecta una dimensión universal. Esa literatura vale. Estamos reunidos aquí para leer la obra desde los diversos puntos de vista que se han manifestado. Y a mí me parece que tenemos que evitar la atracción de los reduccionismos, ¿no? Eso por una parte. Luego está el asunto del suicidio. José María vivió las pulsiones del suicidio largamente. En 1966 intentó suicidarse y Cortázar no tenía nada que ver en eso, ¿no? Por desgracia yo estuve cerca de ese episodio de Cortázar, que fue también, a mi modo de ver, un malentendido. Neruda lo definió bien en un artículo un mes después del suceso, de la polémica, ¿no? En un artículo que se llama Con Arguedas y con Cortázar. Y Cortázar, por otra parte, tuvo siempre una actitud de reconocimiento de la gran obra de vida y lamentó lo que había ocurrido. Y en una conferencia que dio en Costa Rica, unos años después, se refirió al gran escritor, al gran narrador que fue José María. Claro, yo escuché, le contaba a Ricardo ayer, porque yo asistí al funeral de José María, ¿no? Como ustedes saben, él se suicidó el día viernes, pero no murió hasta el lunes. El día lunes en la mañana escuché esto, lo mató Cortázar. ¿No? Eso lo escuché. ¿No? Yo estaba con José Miguel Oviedo y en el grupo que esperaba el desenlace tan amargo para todos nosotros de lo que estaba pasando, ¿no? Alguien dijo, estoy viendo a esa persona, no es una persona que yo haya conocido, sino alguien que, como les digo, sigo viendo en mi memoria, dijo, lo mató Cortázar. A mí me pareció un desastre, ¿no? Que José María hubiera sido el primero en rechazar. No, eso. No hubo una pregunta aquí específicamente, pero hubo una serie de temas. Yo solo quería estar totalmente de acuerdo con usted en cuanto al valor de la poesía hispanoamericana, pero también quiero indicar que se reconoció eso desde los años 60. Y, por ejemplo, Donoso, en la historia personal del boom, cuando habla de la novelística de Fuentes, dice, una novelista, un lenguaje narrativo lírico magnífico, que ojalá yo pudiera manejar, ¿no? Ricardo, tú te va a interesar. Hoy me trae a colación, haciendo recuerdos, como hace Pedro, la nieve que está cayendo. Y el año 94, cuando yo entré, estaba nevando. El año 90 y... tampoco 93. 12 de marzo del 92. Invitamos a Pepe Donoso acá, que me unía una gran amistad. Y él estaba en Washington por un año con 2 becas importantes y estaba con su esposa. Pero María Pilar no quiso venir y él se vino solo y se volvía a la mañana siguiente a las 10. Y como tú conoces bien a Pepe, sabes cómo era él. Sí, volvía a Washington a las 10 de la mañana del tren. Yo lo cuento en algún artículo por allí. Fui a la estación 30 a encontrar a Pepe y encontró a un viejito que ya estaba en el otro mundo. Después de unas sopitas y 2 horas de... Era el Pepe Donoso de nuevo y la tarde tuvo 2 presentaciones aquí en Granada. Bueno, no pudo regresar al día siguiente porque esa noche, después de una larga fiesta, que terminó como a las 3 de la mañana porque iba a nevar, se produjo la nevazón del siglo. Y estuvimos encerrados en nuestra casa con Aide y Pepe 3 días, con Pepe como una viejita, aunque adentro de la casa como que hace mucho calor, con un chal arrojado así, mirando afuera, tomando sopa cada rato y llamando por teléfono cada 5 minutos. Y entre las muchas cosas que grabé allí, le hice la pregunta, que niega lo que tú dices. Lo que tú dices es correcto, niega lo que él dijo en aquel libro. Sí, sí. Yo le dije, Pepe, pero ¿cómo es esto? ¿No te parece a ti que todo este boom y el lenguaje del boom viene de la gran poesía hispanoamericana? Tenemos nada que ver con eso. No le debemos nada a eso. Era totalmente inconsecuente. Sí. Muy inconsecuente, sí. Total. Pero sí,
esa imagen de Pepe Rosa con un chal como las viejas de Rosendo Pájaro de la noche. 3 días, con llamados telefónicos cada 5 minutos. Yo invité a García Canclini a Emory y la conferencia suya estaba programada para el 11 de septiembre de 2001. Y antes de darla, a las 4 de la tarde, boom, las torres gemelas caen y nos quedamos una semana con García Canclini sin saber qué hacer con él porque no había vuelos. Y lo que le pagamos lo gastó en un pasaje de primera clase de vuelta a México a través de África, no sé cómo se fue, pero esas cosas pasan cuando uno se arriesga, ¿no? Pero volviendo a lo suyo, López Velarde, yo quiero defender un poco a los boomers. Fuentes, en Cristóbal Donato, ese libro de Fuentes no existiría sin la presencia. Y El Testigo de Juan Villoro, la mejor novela mexicana de los últimos años. Ahí está López Velarde, pero de principio a fin. Rulfo en García Márquez. García Márquez ha contado esto, la influencia que tuvo. Influencia, no es una palabra, no es adecuada. El influjo, porque es una cuestión casi real maravillosa que tuvo Pedro Páramo en 100 años de soledad. Que se notan en el texto de la novela, porque hay referencias obvias, ¿no? Y cuando dice García Márquez que su amigo Álvaro Mutis, creo que fue, ¿verdad?, le hizo leer Pedro Páramo cuando García Márquez aún no era García Márquez, y le dijo, ahí tiene carajo, aprende a escribir. Y García Márquez aprendió a escribir. El exilio mexicano. Sí. Un detalle muy importante. Sí, es que el problema del reduccionismo, del llamado boom, no es cuestión de los narradores. Los narradores creo que tuvieron siempre muy claro eso, ¿no? Fuentes, por ejemplo, es cierto, siempre reconoció que el encuentro de escritores de Concepción de 1962 había sido un factor desencadenante de la gran proyección de la literatura hispanoamericana, no solo de la narrativa. La reducción al campo de lo narrativo, a la exclusividad de lo narrativo, es cuestión de los críticos. Es cuestión de los críticos, de los periodistas y de los editores, según me consta, porque yo era editor en esa sensación, ¿no? Y claro, finalmente esto se reduce al consumismo y a una cuestión de difusión y de logro editorial, ¿no? Las editoriales no querían publicar a los poetas, querían publicar a los narradores. Todos buscábamos narradores, ¿no? Queríamos eso. Y de traducción, es decir, difusión en y el extranjero. ¿Cuáles son los libros que se en el leen en extranjero? inglés, Porque- en alemán, etcétera, o que se Exactamente, quieren leer? ¿no? Entonces, los narradores, los escritores lo tuvieron muy claro todo eso, ¿verdad? Desde muy temprano, como por ejemplo, ¿no? García Márquez, desde luego, que tiene tuvo siempre una gran cercanía con el quehacer poético, ¿verdad? Desde luego ustedes recordarán que cuando obtuvo el premio Nobel, ¿verdad? Neruda fue uno de los primeros que lo celebró. Y Darío en el otoño del patriarca. Claro, ¿no? Y además Darío en el comienzo, aquí hay un detalle interesante, el comienzo de 100 años de soledad, ¿no? El momento en que lo lleva a reconocer el hielo, eso es una nota de la autobiografía de Darío. Su abuelo coronel lo llevó a conocer el hielo, a Darío. Lean la autobiografía, aparece eso. Y con gran sorpresa, García Márquez escuchó eso cuando Virginia Vidal le dice, y hay una presencia muy viva de Darío en usted en el episodio del hielo, pero ¿qué es eso? Sí, está en la autobiografía y dice esto, mi abuelo, uno de los momentos más sorpresivos de la vida de Darío, es el momento en que mi abuelo, también un viejo coronel, lo lleva, le hace conocer el hielo. Entonces García Márquez dice, sí, sin duda, lo leí y fue la memoria y tal. Eso es un dato interesantísimo. Tenemos un par de preguntas. Perdón. Muchas gracias. Y sí, bueno, solo en relación a esta conversación también quería decir que Cambio de Piel empieza discutiendo un poema de Octavio Paz y diciendo cómo pueden los poetas decir tanto cuando a mí me cuesta 400 páginas. Pero sí, y el mejor ejemplo de todo esto, de esta especie de complicidad de la poesía y la narrativa hispanoamericana es Bolaño, Roberto Bolaño. Y en Villoro también, en El Testigo, Octavio Paz es una figura súper importante. O sea,
que quizás estemos reuniendo estas mitades que se separan. Pero mi También pregunta quiero es- decir, sí, perdón, que los estudios culturales son mucho peores que el boom en ese sentido. Yo no conozco a ningún teórico de estudios culturales que se preocupe para nada de la poesía, ni que haya leído ni le importe nada la poesía. Deberíamos leer la literatura hispanoamericana como el todo que realmente es, ¿no? Incluido el ensayo, ¿verdad? Estamos dejando fuera muchas cosas. Con permiso. Perdón. Y es una pregunta que trato de enunciar brevemente para John y después una pregunta para Juan, para el doctor Gutiérrez. Es que en el primer capítulo de Los Ríos Profundos quería hablar de lo femenino en Arguedas, porque ayer comentábamos tú y yo que había un silencio sobre no solo el otro, sino también la otra, ¿verdad? En la mesa redonda sin mesa. Y en este respecto, mis estudiantes han sido los que han notado cómo la única presencia femenina de ese primer capítulo, que es tan masculino, es la María Angola, que es una campana de una iglesia que redime en alguna manera la experiencia aplastante que ha tenido Ernesto en la visita al viejo, la negatividad del Pongo como un hombre degradado y el opresor en la figura del viejo. Y escoge un sonido que no es un sonido serrano, indígena, entre comillas, sino que es la iglesia colonial que está ahí con toda la huella de la conquista, ¿no? Y las mujeres que le van a interesar, las chicas que él llama sus enamoradas, a Ernesto, van a ser mujeres blancas de ojos azules. La misma Opa es una mujer blanca, y quería saber si podrías comentar en general en esta presencia femenina o ausencia femenina y la identificación con las mujeres más de apariencia hispánica o de identidad hispánica en Los Ríos Profundos. Si has pensado. It's a great question. I'm going to try to answer it in English because I so much doubt my Spanish these days. You did great. Thanks. Yeah, I mean, Ernesto's a funny, and a lot of Arguedas' characters are funny in this way. I mean, Ernesto is a kid who falls in love with girls who are white and have blue eyes, and he hyper-romanticizes them in very traditional, stereotypical ways. But part of that is, and this appears everywhere in Arguedas, part of that is he's got this kind of, this fluctuation between this kind of admiration, and he wants to have this kind of perfect love relationship, and the revulsion he feels. Sexual violence for him is one of the most terrible things, and so he feels this revulsion for sort of any kind of sexual violence. And then he's got these romanticized sort of girls that he falls in love with or whatever. He tends to woo them for example, if you remember in Los Ríos Profundos, he woos. He writes for Marcasca. He writes love letters, right? And he woos them in ways that are very hybrid, right? He listens to the lyrics of a Huayno, and then he is inspired by the lyrics of the Huayno, and he starts composing his letter for Marcasca because he can't write well to this girl. So his approach to these girls is interesting. In terms of the women who, like in Los Ríos Profundos, the women who are not white, he doesn't sexualize the women that are mestiza or India. He admires, he is inspired by, he gets a sense of how to be in the world, in fact, not from men, because the men, I don't think there's any models of masculinity that he can follow out there. I mean, you got the the viejo, you got the priests, you got the muchachos in the school. So there's no masculine models there for him. But who are the people he admires? Who are the people that he thinks, yes, this is the kind of person I want to be. This is who I want to follow. Is the chicheras, Doña Felipa. It's people like that. So
I think it's complex. It's more complex than sometimes. For example, Forbes has a really, as I mentioned in my paper, has a particularly simplistic approach to sort of, oh, this is Arguedas. Yes, he does. He either has this kind of hyper-romanticized love, adoration for these white girls, and then this revulsion at the serial raping of La Opa, for example. He does have that kind of, but I think that it's much more complicated than it's portrayed, at least with those critics. So thanks. Y si hay otra pregunta, después yo puedo volver a la otra pregunta. En relación al tema del género, yo tenía una pregunta. Esto del género en los Andes tiene una comprensión distinta que trabaja a partir de los opuestos, que aparece reflejado en el capítulo 4 del Zumpaili. Y quería saber cuál es su lectura sobre ese capítulo, cómo se podría aplicar esta lectura sobre la masculinidad a ese capítulo. Wow, es una excelente idea. No tengo idea cómo responder, pero es una excelente idea. I'm going to have to just take that one in because that's a really fascinating idea. Thank you. To think about that chapter in terms of sort of that trope of opposites that's so strong in Indian culture, and then of course masculinity and femininity are sort of the quintessential opposites, right? Thank you. I'm going to think about that one. Thanks for the question. Entonces regreso. Sí, voy a tratar de decir lo que quiero decir. Me parece que hay, si ponemos a Vargas Llosa de un lado y a Arguedas del otro, y Arguedas junto con Violeta Parra, ciertamente están viendo la cuestión híbrida desde polos opuestos, ¿no? El Vargas Llosa urbano y cosmopolita desde su formación, y la familia Parra y Arguedas desde su formación, identificándose con el polo opuesto. Y entonces, para mí el cierre y la transformación que usted precisó, puntualizó, quiero pensar en términos de un cierre que no es una degradación de esa realidad, no un peering out of something, se diría en inglés. Un agotamiento. Un agotamiento, muchas gracias, de una realidad, porque nunca ha sido tan vibrante como es en la literatura arguediana, ¿verdad? Y aquí es donde creo que la precisión del profesor Lastra ayuda mucho, de decir lo que es el Arguedas científico era mucho menos importante que el Arguedas, no el pensador, sino el autor, ¿no? Y también con la presentación de la doctora Archibald de ayer, en que veíamos que quizá el concepto de mestizaje no era el más sofisticado posible, ¿no? Habiendo el de Fernando Ortiz, habiendo el de Ángel Rama, y la hibridación de García Canclini, de la que hablaba Perla también. Entonces hay como una falta de mayor sofisticación teorética casi en precisar lo que buscaba Arguedas, ¿no? Quizá yendo por encima de él y mirarlo desde el punto de vista de la nueva visión, si se quiere, indigenista actual, en la que hay actores, escritores, no sé si recuerdo bien que has trabajado tú, John, a cabal, o algunos otros autores indígenas, ¿no? Poetas que están escribiendo en sus lenguas propias, ¿no? Lo que está pasando en México, de los nuevos autores indígenas, que no le piden perdón a nadie. En Chile, sí. Hay narrativa y poesía mapuche. Naturalmente, y en el sureste de México, ¿no? Fuertemente, en Oaxaca y Chiapas. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a ver el Arguedas crítico que se identifica con ese mundo, pero no como un mundo que se está cerrando porque no tiene ya vida, sino porque precisa nuevos modos de integración? Bueno, esa era mi propuesta, justamente. Lo que pasa es que Arguedas se quedó corto, o se suicidó.
Si no se hubiera suicidado, quizás habría habido un post-Arguedas en Arguedas. La pregunta, yo creo que la pregunta suya yo la podría contestar con otra pregunta, que es preguntarse más bien desde el punto de vista de estos nuevos narradores o poetas o intelectuales indígenas, ya no indigenistas, sino indígenas, ¿no? ¿Cómo leen ellos a Arguedas? Eso es lo que me encantaría saber. Yo no tengo idea, eso sería un tema de investigación muy importante. En cuanto a Vargas Llosa, sí. Cuando tú hablabas de mestizaje ayer y decías que en los años 50 Arguedas era una especie de... que estaba repitiendo o reproduciendo un modelo alienado del mestizo. Yo estaba pensando, sí, pero solo en sus trabajos etnográficos, porque su trabajo literario pasa otra cosa. Entonces ahí está, ni siquiera una contradicción, es una disyunción entre el discurso etnográfico y el discurso literario. Y lo último que quiero decir es que Vargas Llosa, con lo que yo decía antes de cómo el boom reclama autonomía institucional y formal para la literatura, la lectura que hace Vargas Llosa de Arguedas en la Utopía Arcaica es una lectura muy moderna, quizás demasiado moderna, en que hace lo posible por desvincular al individuo Arguedas de cualquier tipo de representatividad cultural y de desvincular la creación literaria del documentalismo etnográfico. Es lo que usted decía, ¿no? Sería exagerado decir que hay dos Arguedas, el antropólogo y el literato, porque sí interactúan, pero en el caso de Vargas Llosa, él está muy consciente de lo que usted decía y reclama una lectura individualista moderna, o postmoderna, si quieren, en este caso da lo mismo, y no documental, y no antropológica de Arguedas. Algo que no me quedaba claro, ¿qué escribió Arguedas literariamente en los 50? ¿En los ríos profundos? Al final, Pero al fin, pero entre Yaguar Fiesta y los ríos profundos. Los cuentos de Diamantes y Pedernales, Agua, que apareció en los 54. Sí. O sea, uno puede confrontar su trabajo literario con su trabajo etnográfico en esa década y se encuentra con una divergencia muy interesante. Porque estaba obligado un poco a reproducir académicamente un discurso etnográfico antropológico en el Perú. Él quería legitimarse como antropólogo también. Estaba buscando su doctorado que obtuvo tardíamente, Claro, sí. en los 60. Bien, en honor al tiempo ya hemos cumplido una jornada muy interesante, creo que ha sido una experiencia muy valiosa para los que hemos compartido con ustedes, así que los invito ahora a un break. A las 11 comienza en Connelly una actividad relacionada con la poesía, algo muy interesante que habitualmente no escuchamos, y luego por supuesto viene la charla de Don Pedro. Así que muchas gracias y creo que un último aplauso para mí.